Alfabetización informacional, gestión de información y COVID-19. El año 2020 representará un hito importante en la historia de la humanidad. Un evento de salud, la aparición de un virus en la ciudad de Wuhan, en China, genera una serie de cambios en todo lo que es la dinámica mundial, en todo lo que es la cotidianidad del ser humano y modifica los parámetros de salud que hasta ese momento se ha venido cumpliendo en el mundo. Este coronavirus, llamado COVID-19 por la Organización Mundial de la Salud, apareció en la ciudad de Wuhan y comenzó a expandirse de manera vertiginosa. Primero en la ciudad de Wuhan y luego en países como Italia y España, llegando en poco tiempo a alcanzar 114 países. Por eso, la Organización Mundial de la Salud, que es el organismo que genera las políticas de salud en el mundo, porque es un organismo adscrito a la ONU, lo decreta pandemia. Y comienza una serie de acciones en función de tratar de generar una contingencia a este virus. Pero esta situación también genera un fenómeno informacional. Se plantean dos figuras o dos posiciones antagónicas con respecto a la información sobre ese virus. Por un lado, la hegemonía de los medios de comunicación de los países capitalistas, la hegemonía de la derecha, mantienen una posición contraria a todo lo que la Organización Mundial de la Salud venía dictaminando en función de cómo atacar el virus. La hegemonía de la derecha, los medios de la derecha, actúan por elementos que tienen que ver con sus intereses políticos y con sus intereses capitalistas. Mientras que la Organización Mundial de la Salud se maneja en base a estudios estadísticos, a estudios académicos y a investigaciones médicas. Es de hacer notar que a la posición de la Organización Mundial de la Salud se suman países como Rusia, China, Cuba y Venezuela. ¿Cuáles son las dos posiciones antagónicas que empiezan a demostrarse? Por un lado, el nombre del virus. Desde la posición de países capitalistas, como es el caso de Brasil y su presidente Jair Bolsonaro, y de Estados Unidos y Donald Trump, empiezan a jugar, a tergiversar el nombre del virus, llamándolo virus chino, un poco como para generar un sentimiento de culpa o proyectar una culpa hacia el país de China. Por otro lado, la Organización Mundial de la Salud lo determina como una variación de un coronavirus y le llama COVID-19. El uso de mascarilla. Eso fue un elemento que también generó polémica, porque por un lado, en los países hegemónicos de la derecha, planteaban que no debía usarse mascarillas. Tan es así que en países como Brasil y Estados Unidos lo toman como un estandarte político. Quien no usa mascarilla está en la línea política del presidente Trump o en la línea política del presidente Jair Bolsonaro. Por otro lado, se dictamina que el uso de mascarilla es una de las medidas más importantes para contener la transmisión de la epidemia. El tema de que es una simple gripe, así fue determinada tanto por estos países, llamándolo simple gripe, diciendo que en el caso de los Estados Unidos que era un kung flu, haciendo un juego de palabras con un vocablo chino y la palabra flu, que es como se determina la gripe en inglés, y por otro lado se determina que es un virus sumamente contagioso y sumamente letal. Salir a la calle y abrir comercios. Esta fue la posición de muchos países que planteaban que no se debía guardar cuarentena porque las personas tenían que salir a trabajar. Esto fue una posición asumida por países como Estados Unidos, Brasil, Colombia, Perú, que dictaminaron que no podía el país fenecer en manos de un virus o fenecer a manos del comercio, porque no se abre el comercio. Mientras que en la Organización Mundial de la Salud y en países como China, Rusia, Venezuela, se mantuvo la tesis de la cuarentena.
Por un lado, propiciar aglomeraciones y por otro lado, distanciamiento social. Incluso se observó mítines dados por los presidentes de Estados Unidos y Brasil, en la cual había gran aglomeración de personas. Y en Colombia se dictaminó en los meses, una vez al mes, no cobrar el IVA. Esto generó que los comercios abiertos y que no se cobrara el IVA, se dieran grandes colas y aglomeraciones de personas para hacer compras masivas. Mientras que en los países que acatan los dictámenes de la Organización Mundial de la Salud, se mantiene un distanciamiento social, una cuarentena. Y el manejo de datos. Por un lado, datos no confiables, sus registros en cuanto a los contagios, sus registros en cuanto a las muertes acaecidas, y por otro lado, estadísticas fiables dadas en el caso del gobierno venezolano. Todos los días salen los voceros del gobierno explicando cuáles son las estadísticas en cuanto a contagios y muertes por el virus. Hay que hacer notar que USA y Brasil han asumido un continuo enfrentamiento con la Organización Mundial de la Salud y niegan todas sus recomendaciones. Pero como dato, digamos que anecdótico, son los países que encabezan las estadísticas en contagios y muertes y han transformado a la América como el centro de la pandemia. Tan es así que en el momento en que estamos hablando, prácticamente son 11 millones de contagiados a nivel mundial y los Estados Unidos sobrepasan fácilmente los 4 millones de contagiados. Brasil tiene 1 millón de contagiados y aportan un 25%, tanto Brasil como Estados Unidos, de las estadísticas de muertos a nivel mundial. Podemos decir que es una triste y costosa bandera política el lema que han manejado de no usar mascarillas. Entonces, ¿qué nos planteamos desde el punto de vista informacional? Hoy más que nunca estamos en una sociedad informatizada, mediatizada. Y de acuerdo a la información que se consuma y que genere una postura en los habitantes del mundo, podemos decir que será a partir de esta conducta que puede significar en poblaciones enteras el ser una estadística de la muerte o una estadística de la vida. El ser una persona que sobreviva a la pandemia mundial o que simple y llanamente pase a engrosar las fosas comunes que se están abriendo en los suelos americanos. ¿Qué debemos hacer nosotros como profesionales de las ciencias de la información ante estos eventos? Sobre todo los que trabajamos en las bibliotecas y centros de documentación. Debemos erigirnos como el enlace entre la población y la información documental, veraz, oportuna y fiable. La implementación entonces de campañas que propicien una alfabetización informacional y mediática dirigida al usuario de la información permitiría un consumo consciente de la información que se produce con respecto al COVID-19. La alfabetización informacional que demos en estos espacios le confiere la capacidad al usuario de manejar la información y de utilizar estrategias de búsqueda precisas y expeditas y confiables en motores de búsqueda y fuentes documentales que faciliten la explicación académica y conceptual del momento aciago que vive el mundo por esta pandemia. Esta posición de estar bien informado contrarresta con la opinión o el sesgo de información que desde grandes grupos económicos y comunicacionales o políticos pretenden vender como verdad hegemónica su posición en contra de todo lo que la Organización Mundial de la Salud dictamina. La alfabetización mediática, por otro lado, permite la decodificación de los elementos discursivos en contenidos e imágenes que se presentan en medios audiovisuales y que pretenden colocar un opaco velo alrededor de la información para generar conductas inusuales e ilógicas ante un evento como el COVID-19. Un ejemplo de una conducta ilógica es decir que la cuarentena o el uso de la mascarilla es una intención de los gobiernos por controlar a la población, cuando en realidad lo que se persigue es que nos cuidemos ante la pandemia. Por lo tanto, el profesional de las ciencias de la información debe asumir este papel con ética, responsabilidad y eficiencia. Mejorar los métodos de búsqueda de la información, validar las fuentes de información
físicas y electrónicas. Guiar entonces a los usuarios a que consulten páginas y documentación electrónica que se produce a través de la red de fuentes confiables. Diseminar contenidos que permitan la definición de este momento que vivimos en la sociedad y una lectura clara al momento histórico que vivimos. Esto es sumamente importante porque eso permite que los usuarios sepan cómo manejarse en tan peligrosa situación como es la pandemia. Estas son las acciones contundentes que debemos dar desde instituciones que manejamos acervo documental, como lo es la Biblioteca Nacional de Venezuela. Y debemos hacer tomar estas acciones para estar acorde con la planificación y aplicación de acciones que el gobierno bolivariano ha asumido para que podamos sortear este evento pandémico y que podamos salir de él lo mejor posible. En la Biblioteca Nacional de Venezuela asumimos el compromiso de la formación integral del pueblo venezolano para conformar sociedades de saberes y conocimientos cónsonas con la idiosincrasia y con el momento que vive nuestra patria. Siempre hemos estado al lado de la información para dar formación integral a las mujeres y hombres de la sociedad venezolana. Por eso estamos en este momento y somos una institución que tiene 187 años a la vanguardia documental de nuestra patria.